Hola, muy buenas noches. Jueves 2 de septiembre de este año 2021. Tenemos lo más completo como siempre, dándoles la bienvenida y gracias por estar con Noticias Nancy. Así es, Luis, María, amigos televidentes, buenas noches. Tenemos mucha información que compartir con ustedes a esta hora de la noche. Estamos llegando a la recta final y por supuesto tenemos que hablar de las nuevas disposiciones dictadas por el organismo ejecutivo. Compañeros, buenas noches, amigos televidentes. De hecho, Nancy, iniciamos de lleno con toda la información en torno a la cadena y demás del comportamiento que está dándose por la pandemia en nuestro país. Y es que, como estamos viendo, definitivamente, epidemiólogos mostraron su preocupación ante la posibilidad de que se origine una cepa guatemalteca de COVID-19. Si el incremento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país continúa a su ritmo y si las variables continúan mutando, podría generarse una variante guatemalteca. Así lo indican los expertos. Señalaron que tal y como se ha dado en otros países, la cantidad de contagios han causado mutaciones del virus. Lo que estamos tratando de hacer en este caso es tratar de evitar al máximo de que una persona, digamos, tenga una situación de una nueva variante debido a esta cantidad de contagios que se han visualizado en los escenarios que tenemos. Si son cientos de miles de personas que están contagiando, va a existir en algún momento dado una mutación que vaya a ser guatemalteca. De esta forma, se da la mutación del COVID-19. En este caso, lo que se va buscando son órdenes, letras que equivalen a químicos que la componen. Entonces va cambiando el orden hasta el punto donde descifra cómo puede entrar eficientemente y entonces vuelve a entrar. Y cuando logra descifrar, sufre una modificación ese virus en cuanto a su conformación genética. Y sumadas las variantes del COVID-19 ya identificadas en el país, surge una nueva cepa. Se trata de la llamada Mu, proveniente de Colombia. Vea usted. Se trata de la variante Mu, detectada en enero pasado en Colombia. La mitad de contagios en aquel país son a causa de esta cepa. La variante fue detectada en 2 mujeres de 19 y 25 años de edad, ambas del departamento de Guatemala. Autoridades del Laboratorio Nacional de Salud dieron a conocer que estas personas no tienen antecedentes de viaje o vacunación y presentaron síntomas leves. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cepa es considerada como un riesgo emergente para la salud, ya que ha demostrado que tiene un nivel de transmisión significativa. La variante Mu tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico, indicaron las autoridades de la OMS. Asimismo, el Laboratorio Nacional de Salud reportó el hallazgo de 5 variantes de preocupación. 3 de ellas pertenecen a Delta y 2 a Gamma. De estas, 4 pacientes presentaron síntomas leves y 1 de ellos síntomas moderados. Si el incremento de casos positivos de COVID-19 en nuestro país continúa a su ritmo y si las variables continúan mutando, podría generarse una variante guatemalteca. Así lo indican los expertos. Señalaron que tal y como se ha dado en otros países, la cantidad de contagios han causado mutaciones del virus. De esta forma, se da la mutación del COVID-19. Y debido al impacto de la pandemia en nuestro país y al incremento de casos que ha sido más que evidente en las últimas semanas, las autoridades se han visto obligadas a tomar nuevas medidas y es por eso que en cadena nacional el presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció un nuevo estado de calamidad que incluye restricciones, entre ellas el toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana y también la suspensión de actividades deportivas y religiosas de forma presencial. Estimados conciudadanos, quiero informarles que esta noche, en Consejo de Ministros,
atendiendo las recomendaciones enviadas por la Comisión de Salud del Congreso de la República y las recomendaciones de expertos médicos y especialistas independientes, tomamos la decisión de solicitar al Pleno del Congreso un estado de calamidad pública que nos permita, dentro del marco legal, implementar las medidas que son urgentes y necesarias para contener el avance de la pandemia por el COVID-19. Comparto la preocupación que en múltiples ocasiones ha manifestado la comunidad médica y científica del país respecto a la crisis de salud que hoy enfrentamos. En las últimas semanas epidemiológicas se ha documentado un alto incremento en la frecuencia de casos confirmados por COVID-19 a nivel nacional. No podemos perder más tiempo. Cada día que pasa se ponen en riesgo más vidas si no tomamos medidas más drásticas. Sé que es imposible presentar una solución que tenga el 100% de aprobación de todos los sectores del país, pero como presidente de la República y representante de la Unidad Nacional, tengo la obligación de tomar las decisiones que permitan proteger la vida y el bien común. Para estar bien mañana, tenemos que entender que tenemos que tomar medidas drásticas hoy. Apelo a la empatía y solidaridad con aquellos que sufren de los efectos de la pandemia y con el personal de salud que está exhausto luego de 15 largos meses de estar en la primera línea luchando por la salud de los afectados por el virus. El estado de calamidad que hoy presentamos recoge las recomendaciones enviadas por la Comisión de Salud del Congreso y que sintetizan gran parte de las recomendaciones presentadas por médicos y científicos para hacerle frente a la pandemia. Las medidas serán publicadas el día de mañana en el Diario Oficial y dentro de estas se incluye implementar las medidas de restricción que eviten la aglomeración de personas y la multiplicación de contagios por un periodo no menor de 4 semanas, en donde quedan prohibidas todas las actividades deportivas con presencia de público y las reuniones sociales realizadas con fines de celebración o conmemoración como bodas, fiestas, discotecas, antros, conciertos, etc. Las actividades deportivas, artísticas, educativas, religiosas, entre otras, deberán realizarse 100% en modalidad virtual. Se dictará restricción de la movilidad de las 20 horas de un día hasta las 4 horas del día siguiente, que principiará a surtir efectos a partir del próximo sábado. Dentro de esta normativa habrán excepciones en sectores esenciales para que Guatemala no se detenga. El personal de salud, abogados, periodistas plenamente identificados, cuadrillas de trabajo de energía, telecomunicaciones, mantenimiento industrial, así como el transporte pesado de alimentos, combustible, gas, entre otros, podrán circular libremente. Quiero aclarar algo importante. Las restricciones de movilidad en este horario no significan que el virus se propague únicamente durante la noche. El virus no da tregua a ninguna hora. Limitar la movilidad de horario nocturno nos permite dar un respiro al sistema hospitalario que, estando ya colapsado, se ve presionado por los ingresos de personas que han sufrido accidentes de tránsito, son víctimas de heridas por distintos tipos de armas, entre otras causas que aumentan su incidencia en horario nocturno. Esta medida de limitación de la movilidad nos permitirá implementar una estrategia comunitaria focalizada para la detección y la vacunación masiva en sectores con alta densidad poblacional. El mandatario también se refirió al impulso que dará la vacunación en nuestro país e informó que existe la libertad de no vacunarse, pero los casos de quien rechacen el biológico quedarán registrados. Comenzaremos con brigadas multidisciplinarias bien identificadas y conformadas con personal médico y de seguridad que llegarán a las comunidades que serán previamente anunciadas para realizar pruebas de diagnóstico masivas. Quienes den resultado positivo recibirán el kit de tratamiento gratuito ambulatorio y quienes resulten negativos y tengan más de 18 años serán vacunados allí mismo si así lo desean. Cabe resaltar que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que para finales de septiembre todos los países tengamos vacunados al menos el 10% de la población con esquema completo. En el caso de Guatemala, hemos superado ya ese porcentaje de población mayor de 18 años vacunada con ese esquema completo. En cuanto a la aplicación de la primera dosis, hemos cubierto ya a cerca del 32% de la población mayor de 18 años, que según el Instituto Nacional de Estadística se estima en 10.529.000 guatemaltecos. Recordemos que la vacunación es voluntaria, pero dejaremos constancia de aquellas personas que, teniendo la oportunidad de acceder a la misma, decidan no vacunarse.
la vacunación y la contención es fundamental para que aplanemos la curva y podamos disminuir los contagios. El presidente también se refería al respaldo que se daría a los hospitales del país al proveerles de insumos y la infraestructura necesaria. En el marco del presente estado de calamidad, realizaremos todas las gestiones encaminadas a fortalecer la infraestructura básica de los centros de atención médica con el objetivo de dotarlos de los insumos necesarios para atender la pandemia, como camas hospitalarias, equipo adecuado, compra específica de medicamentos para el tratamiento de personas con COVID-19, así como el equipo de protección personal adecuado. Hemos abierto más plazas para personal médico, enfermería y terapistas respiratorios para atender la demanda provocada por el aumento de pacientes que requieren atención hospitalaria. Soy el primer interesado en que se garantice la transparencia en las compras y la adquisición de servicios. La propuesta que estamos presentando incluye las normas de probidad y transparencia que permitan garantizar que los recursos únicamente para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que serán destinados responsablemente para lo que hemos solicitado, el combate a la pandemia. Por medio del portal del Ministerio de Finanzas Públicas, quienes así lo deseen tendrán la información de las adquisiciones que realicen en el marco del presente estado de calamidad para que todo ciudadano pueda verificar cómo se están invirtiendo los recursos. Y en más información, el mandatario pidió al Congreso de la República se apruebe este estado de calamidad para proteger a la población y así detener el crecimiento de contagios de coronavirus. Estimados conciudadanos, afrontamos una grave crisis sanitaria mundial que por lo visto está aún muy lejos de terminar. No podemos bajar la guardia, no podemos relajar las medidas de bioseguridad. La nueva normalidad debe ser cuidarnos los unos a los otros y evitar las situaciones que aumenten el riesgo del contagio. De nuestra parte, como Gobierno de Guatemala, seguiremos trabajando incansablemente para salvaguardar la vida y el bienestar de los guatemaltecos. Hoy es un día difícil el tomar la decisión de este nuevo estado de calamidad. Pido al Congreso de la República que asuma su responsabilidad y que quiera aprobarlo en los próximos 3 días, nomás lo reciban, porque el día de mañana a primera hora lo estaremos enviando al Congreso de la República y esperaría de ellos una respuesta que sea favorable, no para el gobierno, es favorable para que usted en su casa pueda dormir tranquilo mientras los miles de ciudadanos que saldremos a la calle a vacunar casa por casa, a detectar en aquellos sitios de mayor densidad poblacional a las personas que tengan coronavirus, les demos su tratamiento y logremos frenar de una vez por todas esta grave pandemia que hoy nos afecta. Las decisiones que se toman no son fáciles. No somos monedita de oro y no podemos quedar bien con todo el mundo, pero haremos todo lo que esté en nuestras manos, no solo por preservar la salud, sino por mantener a nuestro país en marcha por la recuperación económica como lo hemos hecho hasta la fecha. Confiemos en Dios, confiemos en nosotros y confiemos que el Congreso de la República adoptará este estado de calamidad como lo hemos enviado. Un segundo lote de vacunas Pfizer adquiridas por Guatemala mediante el mecanismo COVAX arribó a nuestro país esta madrugada al Aeropuerto Internacional La Aurora. A las 5 de la mañana con 20 minutos arribó al Aeropuerto Internacional Aurora el avión que transportaba 169.650 dosis de la vacuna Pfizer, adquiridas por medio del mecanismo COVAX. Con este nuevo lote de fármaco se fortalecerán las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se está llevando a cabo a nivel nacional. Para completar el esquema de la vacunación Pfizer se requiere de 2 dosis, con 28 días de diferencia entre cada una. Esta vacuna tiene una eficacia del 95%. A la fecha, en Guatemala se ha suministrado 4.6 millones de dosis. Continuamos con el orden de la información. Escuche muy bien porque varios directores de hospitales que atienden casos de COVID-19 expusieron el nivel de ocupación en sus áreas y la urgente necesidad de atender el recurso humano.
Durante las últimas semanas, la ocupación en los hospitales se ha reportado al límite de su capacidad, esto ante el incremento de casos de COVID-19. Hace algunos días, el Hospital Temporal del Parque de la Industria se declaró sin espacio para recibir pacientes. Y aunque hay ingresos diarios, la capacidad es limitada. El Parque de la Industria está actualmente con 324 camas habilitadas. Hemos llegado a tener en los días más críticos 380 personas ingresadas. Actualmente, hoy amanecimos con 300 personas ingresadas, en su mayoría severas y críticas. Y esto pues debido a que tuvimos egresos el día de ayer, y ustedes saben que el día de ayer sí pedimos el apoyo del resto de los hospitales de la red, porque sí necesitábamos respirar, necesitábamos dar egresos, necesitábamos rotar camas, necesitábamos abastecernos de insumos, ya que esta situación sí es crítica. Estamos con un 65% de abastecimiento en medicamentos, 55% de abastecimiento en médicos quirúrgicos. Nosotros hemos logrado alcanzar un buen porcentaje en recurso humano de enfermería. Sin embargo, en el personal médico tenemos una brecha importante. Hemos llenado algunas vacantes con médicos cierres de pensum que están actualmente en espera de su título y de su colegiado. Otros más como médicos generales, pero los médicos especialistas que necesitamos, como bien decía el doctor, nosotros atendemos también pacientes renales, pacientes en estado crítico, pacientes diabéticos, hipertensos, necesitamos médicos internistas, intensivistas, nefrólogos, neumólogos, y realmente ha sido muy difícil y complicado poder contar con este recurso. Misma situación vive el Hospital Nacional Especializado de Villanueva, donde cuentan con la capacidad de 180 camas, las cuales están ocupadas casi al 100%. Además, informaron sobre una necesidad de presupuesto y médicos. Hoy tenemos 180 pacientes, pero la mayoría son críticos. Entonces el problema es que el espacio en intensivos ya se llenó, ¿verdad? Entonces hoy tengo 10 pacientes esperando ventilador. Nosotros tenemos 59 ventiladores. Lo menciono porque es importante, porque la mayoría llega crítico, necesitando ventilación mecánica no invasiva, pero necesita el ventilador en alguna otra modalidad, y algunos pues en una ventilación ya invasiva, ¿verdad? Que son los pacientes intubados. La situación sí es crítica. Yo creo que todos los hospitales estamos en las mismas, ¿verdad? Hay dificultad del recurso humano para contratar. Tenemos algunas vacantes. Yo todavía tengo 27 vacantes para médicos en el subgrupo 18, 167 plazas 011 que nos dicen están desfinanciadas y entonces no podemos ocuparlas, que sería de aprovechar para obtener un poco más de recurso humano asistencial, por supuesto. El tema del presupuesto que estaban tocando, pues nosotros también necesitamos una ampliación presupuestaria, ¿verdad? Para terminar el año. Consideramos que con 60 millones por lo menos podríamos abastecernos. Todavía nos faltan 3 meses críticos, ¿verdad? Bueno, 4 meses, que si no nos abastecemos ahorita, no sé cómo vamos a parar nosotros noviembre y diciembre. Ante la saturación, alrededor de 102 pacientes con COVID-19 están siendo tratados en el Hospital Roosevelt. 65 adultos, 15 mujeres en pre y posparto y 22 niños. El director de este nosocomio, Marco Antonio Barrientos, destacó que es preocupante el incremento de casos de menores que incluso están falleciendo por este mal. Lo que preocupa es el área pediátrica, ¿verdad? Hemos visto un incremento marcado en cuanto a los niños con COVID. Ha ido subiendo y esto nos ha llevado, hoy hablábamos con el doctor Córdoba y el doctor Ricardo Menéndez, jefe y subjefe respectivamente del departamento, de que qué podíamos hacer para poder apoyar un poco más a la población pediátrica en cuanto a la atención de estos casos, sin descuidar al resto de población, porque nos vienen niños con leucemias, quemados nos están viniendo muchos chamacos. Entonces estamos haciendo todo lo necesario para expandirnos. Autoridades del área de salud de San Marcos solicitan a los pacientes recuperados de COVID-19 en este departamento que donen plasma convaleciente para atender a los nuevos infectados. En el Hospital Regional de San Marcos han fallecido 17 personas por COVID-19 en los últimos 4 días. La información la proporcionó Alfredo Longo Calderón, director del Centro Asistencial Público, durante rueda de prensa. De que se están infectando familias completas para aquellos que dicen que no.
Yo les decía que la mortalidad está muy alta, 2 días seguidos, lunes, martes, tuvimos 6 fallecidos cada día, ayer tuvimos 4 fallecidos, hoy llevamos 3 fallecidos. Entonces, es el momento realmente de ponernos la mano en la conciencia y cuidarnos, quedarnos en casa para realmente pues, evitar todo este tipo de desgracias que están sacudiendo a nuestras familias, porque yo creo que está golpeando duro a muchos senos familiares. Espera que los recuperados de COVID-19 sigan con las donaciones de plasma para ayudar a más pacientes que a diario están ingresando al hospital. Lamentablemente hay mucha resistencia de parte de la población para donar plasma de paciente convaleciente de COVID. Tenemos 2 semanas que no viene ningún paciente a donar voluntariamente, ni tampoco por reposición. Y esto a la larga pues es triste porque ante la ausencia de un medicamento que venga a disminuir la réplica viral, yo creo que la transfusión de plasma de pacientes recuperados de COVID es muy importante. Las autoridades del Hospital Regional de San Marcos registraron en el mes de agosto 132 ingresos por COVID-19. 65 de ellos fallecieron y desde que inició la pandemia han perdido la vida 321 personas de diferentes municipios. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios. Cambiamos el orden informativo, ya que hoy el ministro de Finanzas Públicas entregó al Congreso de la República el proyecto de presupuesto general para el próximo año. Este jueves el Congreso de la República recibió del Ministerio de Finanzas el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, el cual es de 103.992.5 millones de quetzales. Y la idea de este presupuesto es que es un presupuesto que mejore los indicadores del país en relación al año pasado. ¿Cómo se va a hacer? El presupuesto es de 103.992 millones de quetzales y el presupuesto de este año, todavía del 2021, son 94.354 millones. La diferencia entre uno y otro, que son casi 10.000 millones de quetzales, es recaudación. Este es el único presupuesto que yo recuerdo que está creciendo con base a la recaudación, al buen desempeño económico que tiene el país, a la credibilidad que tiene el sector privado en el gobierno, que han generado más inversiones, más fuentes de empleo. Entonces este presupuesto está creciendo como debe crecer un presupuesto, que es con recaudación, no con deuda. Entonces, repito, la idea de este presupuesto es que no solo genera mejores indicadores, sino que da un sentido de transparencia a la ejecución del gasto, ya que ustedes desde ahorita van a poder ver hacia dónde van los recursos, hacia qué programas van los recursos. El tipo de gasto del presupuesto para el 2022 se divide de la siguiente forma. Para el pago de deuda, una asignación de 15.312 millones de quetzales, 18.260.4 millones para inversión y 70.420.1 millones de quetzales para funcionamiento. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, comentó sobre el análisis que iniciará la Comisión de Finanzas tras recibir el proyecto del Ejecutivo. Aquí lo que es importante primero es hacer ver a la población que se quiere abrir la discusión de este presupuesto que hoy hemos recibido oficialmente y que esa discusión sea de una manera abierta, de una manera transparente, para que la población se informe. Y Guatemala hoy necesita el funcionamiento de todas las instituciones del gobierno, las instituciones necesitan de los recursos. Este es un presupuesto que viene aprobado desde el 2018, cuando la situación, la realidad en ese momento era una totalmente distinta. Pues el compromiso del Congreso es justamente ese, discutirlo de manera abierta y transparente para que la población pueda estar bien informada, lograr los consensos con todos los sectores y lograr aprobar la aprobación de un presupuesto si ese fuera el consenso de la mayoría. Hoy nosotros lo remitimos de manera oficial a la Comisión de Finanzas y serán ellos los que presentarán la calendarización de las acciones a tomar. El organismo legislativo tiene hasta el 30 de noviembre para analizar, modificar, aprobar o improbar el proyecto de presupuesto para el 2022. El presupuesto que propone el Ejecutivo para el otro año es de 103.992.5 millones de quetzales y en él se muestra un incremento de asignación para las carteras de salud, educación, gobernación y el Ministerio Público. El titular de Finanzas, Álvaro González Richie, amplió al respecto.
Este presupuesto, he de decir también que se hizo con la colaboración del BID y del Banco Mundial, tuvimos asesoría de la banca multilateral y lo estamos enfocando principalmente en 3 temas. El primero es salud, sabemos que el Ministerio de Salud tiene que ser fortalecido. En el 2020 el Ministerio de Salud comenzó con alrededor de 8.000 millones de quetzales y en el 2022 va a tener 12.000 millones de quetzales. O sea, el presupuesto de salud se está fortaleciendo en casi el 50% en un periodo de 2 años, lo cual es positivo sabiendo las necesidades que tiene el Ministerio. En el caso de educación, estamos fortaleciéndolo con más de 2.000 millones de quetzales. En el caso del Ministerio de Gobernación, con alrededor de 700 millones de quetzales. Y un tema importante es el fortalecimiento al Ministerio Público a raíz de que ya tiene 340 fiscalías. Hay una fiscalía en cada municipio del país, la cual requiere jueces, requiere defensa pública, requiere INASIF. Y ahí estamos ubicando también 1.400 millones adicionales, además de lo que tenía el año pasado. Entonces diría que este es un presupuesto que esperamos nosotros cerrar esa brecha social que existe en el país a través de fortalecer la salud, porque la salud es reactivación, es trabajo, a través de la educación, que hay que invertir en capital humano, en mejores maestros y en el tema de seguridad y justicia. El monto presupuestario para el 2022 que ha propuesto el Ejecutivo para estas entidades son: Ministerio de Salud 12.008.3 millones de quetzales, Ministerio de Educación 19.954 millones, Ministerio de Gobernación 6.477.5 millones y Ministerio Público 3.420.1 millones de quetzales. Seguimos con el plano nacional y hoy se dio a conocer que el Ministerio Público investiga al exfiscal contra la impunidad Juan Francisco Sandoval por varias ilegalidades en el ejercicio de su función. Deseo exhortar al pueblo de Guatemala a no dejarse sorprender por quienes mediante actos de odio buscan deponer a un funcionario legítimamente nombrado y con ello obstruir la justicia, la acción y persecución penal que por mandato constitucional tiene el fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público. Deseo referirme a lo manifestado por el señor Sandoval Alfaro en medios de comunicación respecto a la poca importancia de no ejecutar los registros correspondientes de las investigaciones en el sistema informático del Ministerio Público, pues dicha acción es contraria a la ley, de conformidad con lo establecido en la Instrucción General 1-2013, la cual en la cláusula segunda establece que es obligación del personal registrar los datos que el sistema requiera, así como también registrar toda la documentación del expediente respectivo. Como una institución seria, técnica y respetuosa de la ley, no reaccionará a presiones y provocaciones vertidas mediáticamente, optando siempre por la vía legal para resolver cualquier controversia. En relación a la información que brindó en días anteriores sobre una visita de ciudadanos rusos y la supuesta entrega de dinero dentro de una alfombra, es necesario hacer del conocimiento del pueblo de Guatemala que derivado del exfiscal Sandoval nunca informó nada en relación al tema. El actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad procedió a solicitar por escrito a las agencias fiscales de dicha fiscalía que indicaran si tenían a su cargo alguna investigación al respecto, a lo cual cada agente fiscal respondió por escrito que no existe ninguna. Aclarar también que el señor Sandoval Alfaro jamás hizo estos hechos de mi conocimiento, ni mucho menos presentó un proyecto de acciones a realizar, valiéndose del cargo que ostentó el señor Sandoval Alfaro. Se encuentra revelando presunta información que él mismo indica que sustrajo del Ministerio Público, con el único fin de convencer a diversos actores
a quienes la ley no les faculta para generar acciones de investigación en el territorio guatemalteco. Resulta importante indicar también que desde ningún punto de vista le está permitido a ningún exfuncionario o ex empleado público sustraer documentos, información ni evidencia de ningún proceso que obre en esta institución, pues dicha acción es un delito. Derivado de dichas acciones, el Ministerio Público ya realiza diversas investigaciones por la develación de información confidencial. Diversos ciudadanos se presentaron al Ministerio Público a plantear de manera escrita posibles ilegalidades e irregularidades, como lo son manipulación de la investigación y de expedientes, realización de diligencias en fechas diferentes a la fecha en que realmente sucedieron las mismas, indicación de reuniones llevadas a cabo entre personas en fechas determinadas cuando uno de los involucrados ya había fallecido, coacción y amenaza de elaborar casos o revocar medidas a una persona con el fin de declarar hechos falsos en contra de otras personas, obstaculización del ejercicio del derecho de defensa al negar el acceso a actuaciones y diligencias sin estar bajo reserva, vicios de procedimiento para aprobar acuerdos de colaboración eficaz, asumir funciones de juez por parte de un fiscal, promoción de la figura no establecida en la ley referente a prisión provisional indefinida, exhibición en medios de comunicación de personas detenidas durante el momento de sus capturas, publicidad de medios probatorios e información de investigaciones sin que antes las partes o sus abogados hubiesen tenido acceso a ellos, coacción a personas para que declaren por escrito que renuncian a derechos básicos fundamentales, entre otros. Es importante recalcar que el combate a la corrupción e impunidad continúa firme como tarea de todo el Ministerio Público con sus más de 373 fiscalías y agencias a nivel nacional. Y bien, de esta manera concluimos. Hemos cumplido con nuestro proceso de informarles a ustedes como cada noche. Muchas gracias por acompañarnos. María René. Gracias, Luis. Amigos televidentes, siempre es un gusto poderles informar de todo lo que acontece en nuestro país, en el mundo y en los deportes. Así es, y les recordamos que mañana los esperamos a las 22 horas. Tiene una cita con nosotros con las noticias. Buenas noches. Buenas noches.